Estoy estudiando, bueno, creo que todos lo sabéis, pero bueno, lo voy a simplemente explicar otra vez por si hay alguien que no lo sabía. Estoy estudiando en el seminario William Carey, de origen argentino, y ellos tienen una confesión de fe igual que la nuestra, entonces no son dispensacionalistas. Y estoy muy contento de que Patricio y José Luis me estén apoyando en ello y hayamos conseguido, porque yo no tengo estudios para haber accedido a ese ministerio, pero ellos han hablado con el hombre de que me veían con muchas ganas y bueno, al final pues Sam Master, que es el director, me ha dejado hacerlo, así que bueno, doy gracias a Dios. Entonces, en una de las asignaturas de este trimestre, bueno, son estas 2 meses, las asignaturas van por 8 semanas o 6 semanas, depende de la asignatura, me tocaba conocer a Jesús a través del Antiguo Testamento, ¿vale? Y entonces una de las partes de la asignatura era que expusiese lo que he aprendido, porque esta semana es mi última semana, tengo que hacer los exámenes ahora esta semana que entra, exponerlo a un público. Podía ser en cualquier contexto, pero como no tengo reuniones sociales más que esta, pues igual ayer, pero que ayer igual pues no era tampoco una cosa que al final éramos nosotros, o sea que... Entonces, nada, voy a darle al botón. A partir de ahora tengo 20 a 30 minutos, ¿vale? Y nada, voy a hacer una mini oración rápido para poner esto en las manos del Señor. Señor y Padre amado, tuyo eres el reino, el poder y la gloria, las llaves y todo lo que hay en él, porque tú eres el creador de lo bueno y de lo santo. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí en comunión, disfrutar de esta comida, de esta hermandad. Y te damos gracias por ello, Señor. Lleva a Olmer de vuelta a su camino, a su casa con su hijo, para que todo salga conforme tu voluntad, Señor. Sabemos que tu voluntad es soberana, pero nosotros tenemos esa responsabilidad la cual tenemos que ejecutar. Así pues, lléname de Espíritu Santo para que de aquí, de esta boca, salga la verdad tuya, Señor, y no mi propia voluntad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, tengo mucho material y como tengo poco tiempo, ya sabéis que soy bastante rápido, pero aún así... la asignatura se llama Conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento. Entonces la idea es clarificar el hecho de que en el Antiguo Testamento, aunque todavía no se había declarado el gran misterio, que es Jesucristo, se hablaba y se centraba todo sobre lo que luego sería la persona de Jesucristo, ¿vale? Entonces, lo he resumido en base a lo que estoy estudiando en una simple ilustración, que sería: en el Antiguo Testamento Dios nos concede unas promesas, ¿vale? Unas promesas, y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se cumplen esas promesas en la persona de Jesús, ¿vale? ¿Cuántas promesas se cumplen en la persona de Jesús? Todas. Y cuando digo todas, todas. Y entonces voy a hacer un espectro rápido a través de la palabra del Señor, porque es como vamos a descubrir que esa es la verdad, para ver cómo Jesús es anunciado en el Antiguo Testamento con súper claridad, ¿vale? Aunque a veces nos cueste entenderlo. A mí intelectualmente siempre me costó entender cómo los fariseos y judíos no entendieron que Jesús era el Mesías. Eso es algo que siempre me ronda la cabeza, ¿vale? Pero todo tiene un porqué en esta vida, y el Señor, en su poder soberano, tiene un motivo para todas las cosas que están pasando en nuestro alrededor, en nuestra vida, ¿vale? Entonces, aunque voy a pasar por muchos versículos y rápido, entonces voy a ir rápido. El que quiera ir rápido también buscarlo, pero como lo voy a leer de aquí mismo y estamos así con las mesas, si queréis no os molestéis en ir buscando versículos porque serán bastantes, ¿vale? Así que, mirad, para empezar a exponer esta asignatura, y lo que quiero hacer es haceros ver que Jesús ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento, pero vamos a empezar con unos versículos del Nuevo para que hagamos ese puente entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el antes de Cristo y el después de Cristo, ¿vale? Y ese puente de unión entre esos espacios, por eso que el Señor es santo y está separado, y nosotros somos culpables y necesitamos de su reconciliación en la cruz, para que ese puente se forje y podamos caminar a través de él, que es la sangre de Cristo derramada. Entonces, voy a acercarme lo primero para que veáis que esto se cumple en la propia palabra, esto que anuncio, y voy a ir, para empezar, a 2 de Corintios 1, en el versículo 20, dice, a ver,
Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, versículo 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, Jesús, en Él, sí, y en Él, Jesús, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Vale? Así que ahí ya tenemos el hecho de que está hablando de que en Jesús se cumplen las promesas. Y ahora voy a dar unos cuantos ejemplos en los evangelios principales para ver que esto también es verdad. Y luego ya sí que vamos a ir al Antiguo Testamento para ver de primera mano el hecho en sí, ¿vale? Vamos a ir a Mateo 5:17, y en Mateo 5:17 dice: no penséis, Jesús está hablando de la ley, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo vino para cumplir, ¿vale? En Lucas 24, en Lucas 24:27 dice la palabra: y comenzando desde Moisés, al que se le fue dada las primeras escrituras, y siguiendo por todos los profetas que declaraban toda la escritura que de él se decía. ¿Vale? Y en Lucas 24:44, un poquito más adelante, dijo: y les dijo, Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún en vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, es un versículo más donde queda claro que Jesús mismo declara que en él es cumplida las promesas del Antiguo Testamento, ¿vale? O sea, son palabras de Jesús. Ahora vamos un poquito más adelante, vamos a ir a Juan 5. En Juan 5 nos dice 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y una más, y ya con esto tiene que quedar claro que ya en el Nuevo Testamento se está cumpliendo en la propia boca de Jesús que él era el cumplimiento de las promesas. Y luego ya sí que vamos a ir al Antiguo Testamento para ver esas promesas que muchos de ustedes ya las conocen, por supuestísimo, pero bueno, esa es la exposición de esta asignatura. En Hebreos 10:7 dice: entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Vale? Entonces esas son algunos versículos del Nuevo Testamento donde son declaradas los cumplimientos de las promesas de Jesús sobre el Antiguo Testamento, ¿vale? Y entonces ahora voy a hacer un bosquejo muy rápido por encima del Antiguo Testamento, haciendo unas pinceladas pequeñitas sobre algunos libros y viendo cómo son cumplidas algunas de esas promesas, ¿vale? Entonces, el más famoso y que conocemos todos en Génesis 3:15, muy famoso, y que todos, cuando estamos de chachareta, lo anunciamos como el protoevangelio. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está anunciando la guerra espiritual que va a haber entre Satanás y la simiente de la mujer, de la cual nacerá uno que pisará, que herirá la cabeza de la serpiente, ¿no? Entonces, esta promesa, que es la primera promesa de en 3:15 sobre la anunciación de Jesús, nos está anunciando que vendrá un hombre nacido de mujer que acabará con el dominio de Satanás. Sabemos que ese es Jesucristo. Avanzamos un poquito en el Antiguo Testamento y vamos a ir a Éxodo 12. En Éxodo prácticamente todo lo que se habla en este libro, en Éxodo, es una anunciación de Jesús en
serían metáforas, ilustraciones o simplemente tipografías de Cristo en el Antiguo Testamento sobre la representación física de lo que luego sería Jesús cumplido en carne, lo que sería en aquella época cumplido. Pues tenemos todo, o sea, el tabernáculo creado por los judíos en nombre de Dios para la adoración de Dios y la comunión con la presencia del Señor a través del lugar santísimo. Todo ello se cumple en Jesucristo. O sea, Jesús es el tabernáculo. Jesús es el lugar santo. Jesús es el lugar santísimo. Cuando Jesús murió, el velo se rompió de tal forma que ya no había barrera entre el lugar santo y el lugar santísimo. El altar del sacrificio es Cristo. La mesa de los panes es Cristo. ¿Por qué tomamos el pan y el vino? Porque mi carne es el pan. Porque mi sangre es el vino. ¿Entendéis? Todos los objetos del tabernáculo en general, no nos vayamos a las columnas, a las cuerdecitas, es Cristo. Todo es Cristo. Y podemos ver, por ejemplo, voy a simplemente ir a algún pasaje, como es Éxodo 12, en el 12, versículo 5, por ejemplo, nos dice: el animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Se sacrificaban animales para la expiación de los pecados y tenía que ser un animal perfecto, sin tacha, sin mancha. O sea, un animal que no cojease, una ovejita que no tuviera deforme una parte, que tuviera una simetría, una perfección, una cosa tan bonita y tan bella que, bueno, aquí lo describe como un animal será sin defecto, ¿vale? Y ese animal sin defecto, en este caso, no se nos está yendo a lo físico, que también, sino a la parte perfecta del cumplimiento de la ley, que es Cristo. Cristo es quien cumple la ley que nosotros no podemos cumplir y que ni siquiera el pueblo de Israel cumplió. En este mismo, en el 12, nos vamos al versículo 7, dice: y tomarás de la sangre y la pondrás en los dos pósters y en el dintel de la casa en que lo has de comer. Esta es otra anunciación de que esa sangre de ese cordero perfecto, con la cual tú tienes que ser marcado, sellado, lavado, revestido de esa sangre, para que el ángel del Señor, que eso lo veremos en el 23, en el versículo 23 de 12, Éxodo, dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos pósters, pasará Jehová aquella puerta y no dará a entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Quién es el heridor? Pues Jesucristo. Jesucristo es el que hiere. Jesús, claro, es el que sacrifica a los primogénitos. ¿Vale? Porque, por ejemplo, en Éxodo 20 vemos los 10 mandamientos y la ley, que eso es Cristo. Cristo cumple los mandamientos que son anunciados y que el pueblo de Israel desobedece, que nosotros desobedecemos, y que gracias al Espíritu Santo, pues bueno, tenemos por lo menos la instrucción de la justicia de ese pecado, y eso el Señor es lo que nos llama a esa obediencia, ¿no? Es lo que hoy aprendíamos sobre esa responsabilidad del hombre. En el 25, Éxodo capítulo 25, se habla del arca del testimonio. El arca, el famoso arca con sus barras de acacia bañadas en oro. El arca, que es el arca de la propiciación, gracias, de la propiciación, también es cumplida en Cristo, y dentro están las tablas de la ley, que también es una representación de Cristo, porque las tablas de la ley solo Cristo las cumplió. Entonces, todo, si os dais cuenta, toda la simbología es cumplida en Cristo. A veces uno piensa y dice: hombre, que Cristo. Sí, es que esa es la idea de nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser totalmente cristocentrista. No hay otra cultura, no hay otra simbología, no hay otro pueblo, solo el pueblo de Cristo. Por eso dije que no era dispensacionalista. Que quede claro. El candelero de oro también representa a Cristo. Y bueno, vamos a seguir avanzando. En Levítico, por ejemplo, los sacrificios ceremoniales, también todo está muy enfocado a lo que luego sería el sacrificio en Cristo. Y vale, me lo voy a saltar un poquito porque si no. En Deuteronomio, la ley santa, Cristo fue quien cumplió la ley, pero no solo la ley dada por Dios, los 10 mandamientos, sino también la ley jurídica, la ceremonial. Esto que iba a expresar en Levítico. También la ley moral. Cristo cumple la ley moral.
Él se preocupa por los pobres, por los enfermos, por las viudas, por los niños, por los huérfanos. Los fariseos no hacían nada de eso, todo lo contrario. Era como, si esta gente es así, era porque igual han pecado. Esa era su posición espiritual. Por eso el Señor siempre decía que muy limpios son vuestros sepulcros por fuera, pero por dentro son huesos muertos, ¿no? Y eso tenemos que intentar darnos cuenta que no caigamos nosotros en ese fariseísmo, porque a veces caemos, ¿eh? Yo lo hablo en primera persona, yo caigo bastante en creerme que como he hecho esto, qué bueno soy, y el otro no es bueno, pero eso es justo lo que no hay que hacer. Si nos movemos a Salmos, vamos a ver si en Salmos aparece Jesucristo por algún lado, porque dirás, hombre, en vez de Salmo, Jesucristo. Sí. Podemos ir al Salmo 2 y podemos leer del 7 al 12 muy rápido. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendraré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, para vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahí también hay una anunciación de, y puedo avanzar. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Hay algunos salmos más que también anuncian una clara referencia a Jesús. Hay en Proverbios versículos que anuncian a Jesús. Lo voy a desvelar al final, porque esa es la que más me ha gustado y la voy a reservar. Voy a pasar por Isaías y Zacarías, y ya con eso voy a concluir prácticamente. En Isaías, si fuéramos a Isaías 44, estos son más clásicos, estos los conocemos todos. En Isaías 44:6 dice la palabra: así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Quién es el Rey de Israel? Y su Redentor. ¿Y quién es el Redentor de Israel? Entonces ahí ya no solo está anunciando a Cristo, sino que está diciendo que Cristo es Dios. Ahí ya encima está diciendo Cristo es Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. En Apocalipsis vemos palabras muy parecidas. Y fuera de mí no hay Dios. Uno más claro todavía es 53, Isaías 53, este sí que es muy conocido, del 3 al 7, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y podría continuar un poquito más, pero ahí son referencias claras a la muerte de Jesús, a lo que él padecería por nosotros. Entonces no se puede negar la existencia de Cristo en las Escrituras. En el 61, Isaías 61, en el versículo 1 y 2, aquí podemos ver con claridad cuando Jesús, esto es una historia que todos conoceremos, supongo, cuando Jesucristo visitó a su pueblo natal, lo que es Nazaret, después de haber declarado su ministerio público. Él se acercó a su pueblo, y de ahí sale la famosa frase que nosotros aquí en España la tenemos, y nuestra herencia española la tenemos todos, que es: nadie es profeta en su tierra. Porque Cristo fue a Nazaret y claro, su gente allí dijo: pero si a este le conocemos, ¿cómo va a ser el Mesías si sabemos que es el hijo de María?
Y ahí es donde se anuncia, por ejemplo, los hermanos, ¿no? Entonces, ese día, Jesús, ¿qué hace? Va a la sinagoga, porque todos le dijeron, no, pero predica tú, que hemos oído hablar de tus milagros, y ellos buscaban algo, ¿no? Buscaban que Dios, que Jesús hiciese algo que les llamase a ellos la atención, ¿no? Y ver si de verdad los rumores que habían oído sobre el norte de Galilea eran ciertos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se fue a la sinagoga, cogió el pergamino, abrió Isaías, lo abrió y lo leyó. Entonces tenemos, atentos, a Jesús en primera persona leyendo la escritura del Antiguo Testamento diciendo, atentos, Isaías 61, 1 y 2 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Dice Jesús en primera persona, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Y qué pasó? Se enojaron muchísimo con él. ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo ser esa profecía de Isaías 61 ejecutada sobre sí mismo en ese mismo momento. Alucinante, ¿no? Y ellos no podían creerlo. No sé, me pareció muy revelador, ¿no? Entonces, esa es una referencia muy buena a la existencia de Jesús en el Antiguo Testamento, declarada por el mismísimo Jesús. Y como esta semana he escuchado yo a MacArthur, que Dios lo tenga en su gloria, decía, yo no sé si lo que dice la Biblia es así, pero si lo dijo Jesús, como yo soy de Jesús, así es. Entonces no hay duda, es de Jesús, pues es de Jesús. Tú no quieres creer la Biblia, ese es tu problema, pero como era de Jesús, yo sí lo creo. O sea que, ¿vale? Y bueno, voy a pasar por un último profeta para ver que también en otros profetas, no solo en Isaías, como es por ejemplo Zacarías, en Zacarías 9:9, también una parte muy famoseta, y con eso ya voy a pasar a la recta final. Zacarías 9:9, está por aquí, Nauk, Habacuc. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Una vez más, una profecía en la que fue cumplida en Cristo. Físicamente Cristo la cumplió con sus obras, con sus hechos, algo que estaba declarado en Zacarías que eran siglos antes. ¿Vale? Entonces, con toda esta nueva exposición... bueno, sí, voy a ir a Proverbios. Estoy en 20 minutos, así que estoy perfecto en tiempo. Me voy a ir a Proverbios para ver si en Proverbios también se anuncia a Jesús. Vamos a ver si Salomón, a través del Espíritu Santo, sería al revés, si el Espíritu Santo, a través de Salomón, anunció algo, una tipografía o una referencia a lo que luego sería el epicentro de la humanidad o el epicentro espiritual de Dios, que es Jesucristo. Y es muy importante entender ese concepto, que es Jesucristo y no Jerusalén. Porque cuando te vas a Jerusalén te estás yendo a un lugar, que es Jerusalén, que sigue existiendo y sigue siendo ahora la capital de Israel. Es muy bonito todo eso. Pero si os dais cuenta, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, nos hablan de estar en Cristo. ¿Vale? En preposición, en Cristo. Yo estoy en Salamanca, yo estoy en Santa Eulalia, yo estoy en el Estrado, ahora estoy en los Baldosines, es un lugar. Cristo es un lugar también. El reino de Dios, ese lugar del reino de Dios es estar en Cristo. Entonces es Cristo el centro de la palabra del Señor y no Jerusalén, como muchos están ahora anunciando, y hay que tener mucho cuidado con eso. Cristo, no Jerusalén. Luego es verdad que el Apocalipsis nos habla de la nueva Jerusalén. Bueno, eso ya es escatología, que es otro punto, pero es Cristo. Es Cristo. Mirad, en Proverbios 8. Nos anuncia así la palabra del Señor. En 8, del 22 al 30, dice... hay que estar muy atento, la verdad, hay que leerlo varias veces para poder entenderlo bien. Dice en el Proverbios 8:22, dice: Jehová me poseía en el principio,
ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Engendrada, ahora diréis, uy, ¿cómo que engendrada? Porque está hablando de la sabiduría. Estos proverbios, el contexto es que está hablando de la sabiduría. Entonces, ahora lo voy a volver a leer y veréis que cobra más sentido. He sido engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Y está hablando de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Por lo menos eso lo sabemos. El temor a Dios. ¿Quién ha sido el ser humano que ha temido más a Dios? Jesucristo. Fue el único que le obedeció, porque Jesús dijo, el que me ama es porque me obedece. Solo Cristo obedeció, solo Cristo le amó. ¿Entendemos? Ahí se pueden ir hilando entendimientos, y entonces, aunque aquí te lo está presentando como la sabiduría, está hablando de esa sabiduría que nosotros vemos cumplidas sobre la persona de Jesucristo. No sobre Salomón, no sobre el rey David, no. Si hay sabiduría de ellos, es por parte del Espíritu Santo que los usó. Y está escrita en su palabra, que es la palabra de Dios. O sea, al final es Dios el epicentro, nunca es David. Todos sabemos que David tenía cosas muy malas. Y Salomón, la que lió, fue parda. Todos la liaron. El único que no la lió fue el Señor, nuestro Señor. Entonces solo Él es el epicentro de las cosas, ¿vale? Así que bueno, con esto concluyo, creo yo, claramente una exposición en la que se ve al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿vale? Y estoy en 25 minutos y voy a cerrar simplemente con esta cita de John MacArthur, que me gustó mucho, la verdad. Es verdad que John MacArthur es dispensacionalista, pero no quita que sea un hermano y que él haya sido un buen pastor y haya traído a muchos pecadores al arrepentimiento. Entonces, no por eso lo despreciamos en absoluto. Entonces, esto que voy a leer ahora es de MacArthur. No es que yo diga, ¡hola, Mariano, qué sabio! En absoluto. Es de MacArthur, ¿vale? Jesucristo, Él es, ¿vale? El nacimiento de la mujer en Génesis. En Éxodo, Jesucristo, Él es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Él es el sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube y fuego. En Deuteronomio, Él es la ley santa. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es el juez de la ley. En Ruth, Él es el pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Él es el profeta confiable. En Primera y Segunda de Reyes, Él es el rey que reina. En Esdras, Él es el escriba fiel. En Nehemías, Él es el reconstructor de los muros. En Esther, Él es el Mardoqueo. En Job, Él es el redentor que vive para siempre. En Salmos, Él es Jehová nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés, Él es la verdadera sabiduría. En Cantares, Él es el verdadero amante y novio. En Isaías, Él es el príncipe de paz. En Jeremías y en Lamentaciones, Él es el profeta que llora. En Ezequiel, Él es el maravilloso hombre de 4 rostros. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno ardiente. En Oseas, Él es el marido eterno. En Joel, Él es el bautizador en el Espíritu Santo. En Amós, Él es el que lleva la carga. En Abdías, Él es el Salvador. En Jonás, Él es el misionero extranjero. En Miqueas, Él es el mensajero con los pies hermosos. En Nahum, Él es el vengador. En Habacuc,
Él es el evangelista de Dios que ruega por avivamiento. En Sofonías, Él es el Señor poderoso. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia perdida. Nunca mejor dicho. En Zacarías, Él es la fuente abierta para la limpieza. Y por último, en Malaquías, Él es el sol de justicia. Así que podemos ver que Jesús es el epicentro también del Antiguo Testamento. Así que Dios nos ayude a entenderlo mejor. Amén.